Becharre se levanta a unos 1400 metros sobre el valle de Cadicha, célebre por su belleza y por el gran número de iglesias, monasterios y ermitas que alberga. En la actualidad, los maronitas son la mayor comunidad cristiana del Líbano. Durante siglos, el valle y las montañas sirvieron de refugio a minorías religiosas, en particular a los cristianos maronitas. Los maronitas eran perseguidos, entre otras cosas, por sostener que Jesucristo tenía dos naturalezas, una divina y una humana, y que ambas coexistían de forma inseparable en su persona. A esta doctrina se oponían otros cristianos de la región que aseguraban que en Cristo predominaba la naturaleza divina. En la actualidad, los maronitas constituyen la mayor comunidad cristiana del Líbano y se estima que representan cerca del 20% de la población del país. Hemos llegado a Becharre porque aquí nació el gran poeta libanés Khalil Gibran. Hoy les contamos su historia. Romántico, místico, amante de los espacios naturales, de la música y del dibujo, el poeta libanés Khalil Gibran ha sido una de las personalidades más sugestivas y universales de la literatura árabe contemporánea. Sus poemas, relatos y pinturas desafiaron las normas establecidas de la vida cultural libanesa de su época. Su obra también supuso un revulsivo para los intelectuales, tanto cristianos como musulmanes, que compartieron con él la aventura renovadora que experimentó el mundo árabe durante el primer tercio del siglo pasado. El reconocido escritor libanés Jan Malat destaca la importancia de Khalil Gibran en la vida cultural libanesa. Yo conocí a Gibran, Khalil Gibran, por medio de mis abuelos, mi abuelo paterno y mi abuelo de parte de mi mamá, que ellos lo conocieron cuando era adolescente aquí en el Líbano, porque estudió en el colegio La Sagesse, donde mi abuelo paterno tuvo que dar clases en este colegio, y mi abuelo materno también lo conoció por parte de relaciones familiares. Ahora, Khalil Gibran creció en una región del Líbano, en el monte Líbano, en una región que le inspiró valores y principios que puso en su literatura, en sus obras. Creció en un medio ambiente muy inspirador que le ayudó a definir todos esos principios que ya conocimos. Nació en una región de Becharre, pueblo que es el pueblo de los cedros del Líbano, muy conocidos desde la historia, que esos cedros inspiraron también a Gibran, que todos esos principios que ahora conocimos. La actitud vital de Khalil Gibran ha inspirado a generaciones enteras de lectores que lo vieron como algo más que un escritor, como una suerte de profeta contemporáneo del amor al hombre y a la naturaleza. El escultor francés Auguste Rodin dijo de él que era el William Blake del siglo XX. Muchos escritores y poetas quedaron subyugados a su escritura diamantina, entre otros la poeta chilena Gabriela Mistral. Bueno, es cierto que Khalil Gibran fue un artista de múltiples facetas, que fue un gran hombre de letras, un pintor, tenía muchas cualidades a nivel de literatura, a nivel de artes, y que Gibran, como sabemos, cuando se fue del Líbano hacia los Estados Unidos, después fue a Francia para estudiar el arte, y de allá aprendió muchos valores, muchos principios y valores que puso él en sus obras, que fue conocida en el mundo entero, en los Estados Unidos, así como en América Latina, América del Sur, que se inspiró de esos estudios para reflejar sus conceptos de la vida conocidos a nivel mundial. En su extraordinaria y compleja personalidad resuenan los ecos inmarchitables de su oriente, desde el cristianismo maronita al sufismo,
pero también de autores occidentales que llenaron sus madrugadas lectoras. Algunos lo han acusado de romántico trasnochado, blandengue y hasta cursi, pero bien leído. Jalil Gibran proporciona un verdadero goce, la voz de la conciencia que el hombre no siempre sabe escuchar. El extraordinario cantante Facundo Cabral dedicó gran parte de su vida admirando la literatura de Khalil Gibran. De hecho, recitó con intenso amor la obra del poeta libanés, tomando fragmentos de su máxima obra, El Profeta. Porque no puedo quedar preso en un molde. La vida no permite que nada ni nadie se quede quieto porque la vida es movimiento. Y tampoco puedo llevarme nada. Como la voz no puede llevarse la lengua y los labios que le pusieron alas. La voz debe marchar sola, sin su nido, como el águila que vuela de frente al sol. Khalil Gibran nació en el seno de una familia humilde de confesión cristiana maronita en el pueblo de Becharre, en el corazón de las montañas del Líbano, no muy lejos de donde crecían los cedros sagrados que dieron fama al país. Durante 1895 la familia de Gibran, con la excepción del padre, emigró. Su hermanastro Butrus, sus hermanas Sultana y Mariana, su madre y el propio Gibran se instalaron en los alrededores del barrio chino de Boston, en los Estados Unidos. Al cabo del segundo año de estudios, Gibran ya leía y escribía en inglés sin ninguna dificultad. A los 14 años, tuvo su primera relación amorosa con una mujer 11 años mayor. Se cree que este fue el motivo y no el deseo de que estudiara en profundidad la lengua materna que indujo a su madre a enviarlo de regreso al Líbano. Gibran nació aquí en Becharre en el 6 de enero del año 1883 y murió el 10 de abril del año 1931 de un cáncer en la garganta. El poeta, el escritor, el filósofo y el pintor libanés es el más famoso en la literatura moderna libanesa. Cuando nació aquí era un niño de su madre con un hermano y dos hermanas. Viajaron a Boston cuando él tenía 11 años, huyendo de su padre que era borracho, él siempre pegaba. Pero su madre quiso buscar una vida mejor para su familia. Viajaron a Boston cuando él tenía 11 años y allí empezó a tener su enseñanza en inglés. A los años 16 volvió a Beirut y aprendió el árabe en la escuela La Sagesse. Y vio a su padre, pero padre no cambió. Luego regresó a Boston cuando su hermana falleció por una enfermedad. Y algunos meses más tarde su madre falleció también. Y le dejaron allí colgado con mucha pena en el corazón y la pena de dejar el Líbano, el país que le amaba muchísimo. Cuando él caminaba aquí en Becharre, la ciudad más alta del Líbano, y vio el paisaje y la naturaleza que le inspiró mucho en su escritura. Por eso vamos ahora a ver en sus escrituras y en sus pinturas el mezclaje entre el ser humano y la naturaleza. Él escribió del ser humano como ser divino y siempre dijo que Dios está en mi corazón y estoy en el corazón de Dios. Los profesores de Gibran en el Líbano se sorprendieron por su ansia de conocimiento. La música y la pintura lo cautivaban de sobremanera, la escritura también. Hasta 1902 permanecería en su Líbano natal, donde se había iniciado ya en el arte del retrato, habiendo comenzado también a pergeñar las primeras notas en árabe de lo que más tarde sería su obra maestra, An-Nabi, el Profeta. En enero de dicho año regresará a Boston. Uno se pregunta si de verdad en el Líbano se tuvo conocimiento de su dimensión de escritor global, porque ha ocurrido en otras latitudes donde los poetas y artistas fueron rechazados o negados en su éxito literario. El Líbano ha valorado los valores de Gibran, sobre todo que escritores importantes en el Líbano valoraron esos principios. Pero a pesar que Gibran nunca
volvió al Líbano y que desde su viaje a los Estados Unidos. Pero sus valores de literatura y sus amigos aquí que se quedaron en contacto con él siempre quisieron difundir su pensamiento, que se quedaron en correspondencia con él y divulgaron sus obras. Una vez en Estados Unidos, Gibran empezó a dedicarse en cuerpo y alma a la creación artística. Pintaba día y noche y comenzó a publicar sus primeros artículos periodísticos en el diario de lengua árabe El Inmigrante por $1 cada artículo. Simultáneamente exponía sus lienzos. Durante esa época conoció a Mary Haskell, amiga, quizás amante, y más tarde protectora y consejera del joven artista. Aquí estamos en el Museo de Gibran y aquí vamos a ver el manuscrito de su mano. Esa es la escritura de Gibran en árabe y esto en inglés. Y esto aquí es el libro más famoso de Gibran. Se llama El Profeta, que fue traducido a más de 80 idiomas en todo el mundo. También tenemos otro libro que se llama La Llama Azul. Son manuscritas de esto como cartas entre Gibran y su amada Mayziede, que era una poeta egipcia que se amaron por varios años solo con cartas y no llegó a verla en físico hasta que ella murió y él murió sin encontrarse nunca en la vida. Cautivado por su halo de ciudad del arte, Gibran viajó a París durante 1910. Allí se dedicó a la lectura apasionada de Nietzsche. Un año más tarde regresó a Boston, aunque con la firme idea de trasladarse lo antes posible a Nueva York, donde colaboró activamente en los círculos políticos sirio-libaneses que se oponían a la administración turca y la penetración de las potencias europeas. Amables televidentes de Sucesos, no podemos irnos del Museo de Khalil Gibran sin antes leer algo de su producción literaria. Y hay algo maravilloso que él escribe sobre la libertad. En estos días en que la libertad está tan amenazada por la opresión, por los tiranos y por los gobiernos que quieren imponer su voluntad. Khalil Gibran dijo, y un orador dijo, hablemos de la libertad, y él contestó, en la puerta de la ciudad y al lado de tu chimenea te he visto postrarte y adorar tu propia libertad, mientras esclavos se humillan ante un tirano y lo alaban aunque los mata. Sí, en la arboleda del templo y en la sombra de la ciudadela he visto los más libres de ustedes llevar su libertad con yugo y esposas. Y mi corazón se sangró adentro, porque solo se puede estar libre cuando el deseo de buscar la libertad se vuelve en arnés y cuando se deja de hablar de la libertad como meta de la realización. Estarás libre de verdad no cuando tus días sean sin preocupación y tus noches sin deseo o pena, sino cuando estos te ciñen la vida, pero subes encima de ellos desnudo y desatado. ¿Y cómo subirás más allá de tus días y noches a menos que rompas las cadenas que tú, en el almancer de tu entendimiento, te has sujetado a tu mediodía? En verdad, lo que tú llamas libertad es la más fuerte de esas cadenas, aunque sus eslabones brillan en el sol y te deslumbran los ojos. ¿Y qué es sino fragmentos de ti mismo de que desearías para estar libre? Si es una ley injusta que abolirías, esa ley fue escrita con tu propia mano en tu propia mente.
No puedes borrarla por quemar los libros de ley, ni por lavarles las frentes de tus jueces, aunque viertas el mar con ellos. Y si es el déspota que destronarías, asegúrate primero que su trono erigido dentro de ti esté destruido. Porque, ¿cómo puede gobernar un tirano a los libres y los orgullosos, sino por una tiranía en la libertad propia de ellas y una vergüenza propia en su orgullo? Y si es una preocupación de la cual te desharías, esa preocupación fue escogida por ti en vez de ser impuesta por ti. Y si es un miedo que disiparías, la sede de ese miedo está en tu corazón y no en la mano de él a quien temes. En verdad, todo se mueve dentro de tu propio ser, en medio abrazo constante, lo deseado y lo temido, lo repugnante y lo querido, y lo buscado. Y eso es lo que quieres escapar. Estas cosas se mueven dentro de ti como luces y sombras en parejas que se agrandan. Y cuando la sombra se atenúa y no está jamás, la luz que se queda se vuelve en una sombra para otra luz. Y así, tu libertad, cuando pierde sus grilletes, se vuelve un grillete de una libertad más grande. El poeta libanés Khalil Gibran. Los últimos años de su vida se los pasó añorando el regreso definitivo a su país natal. Ese Líbano de la nostalgia que tanto le gustaba evocar a los libaneses que residen fuera del país. Pero el destino le volvió la espalda. El 10 de abril de 1933 murió en Nueva York. Meses más tarde, sus cenizas fueron trasladadas al Líbano y depositadas en el convento de Mar Sarkis, hoy convertido en el Museo Khalil Gibran, cerca de donde nació. Conversando con Jan Malat, nos muestra un verdadero patrimonio de familia. De su abuelo heredó una extraordinaria biblioteca donde aparecen las primeras ediciones de Khalil Gibran en diferentes idiomas, incluso el español. La familia de Jan Malat tuvo una conexión directa con la familia del gran escritor libanés. Yo soy el nieto del poeta de los cedros, Shibli Malat. Mi abuelo ya conoció, como yo lo dije anteriormente, a Gibran, Khalil Gibran, desde el colegio La Sagesse, donde mi abuelo fue profesor. Después, también, como cuando a lo largo de los años, mi abuelo tuvo correspondencia también con Gibran y con los otros escritores, gran escritores que habían emigrado del Líbano hacia los países de los Estados Unidos y de América Latina. Y que también mi abuelo me legó su biblioteca. Yo tengo el honor ahora de tener unos libros de él, que son de primeras ediciones de libros de Gibran. Como hay el libro del profeta, también hay libros en español que son de primeras ediciones.